En la noche, Eve no deja de dar vueltas en su habitación porque siente que está en un grave problema. Desde temprano estuvo posponiendo hablar con Noelier porque no podía explicar lo que era la impronta o grabado, y ahora siente que es muy tarde. Además, cree que el ambiente se puso más raro aún porque ella se bañó. Noelier interrumpe sus pensamientos con una petición. Le preguntó si le podía ayudar a bajar la fiebre. Eve comprende que ya no lo puede seguir evitando. Se acerca a Noelier y le pide que, por favor, le diera la mano para poder bajar su fiebre. Noelier obedientemente acepta. Eve internamente piensa que ya no parece un dragón, sino que parece un cachorro, pero es adorable. Primero trata de centrarse en liberar el frío para ayudar a Noelier con su fiebre. Pero Noelier se pone agitado, mirando y tocando la mano de Eve. Ella le pregunta qué está haciendo. Noelier le responde que solo estaba pensando que ella tiene las manos tan bonitas y pequeñas. Nuestra protagonista se pregunta internamente si será capaz de contarle sobre el grabado, cuando está tan feliz solo tomando su mano. Aún así, se mentaliza de que debe hacerlo, puesto que solo de esa manera podrá evitar que Noelier pierda la cordura. Se intenta convencer de que no es por interés personal. Pero cuando estaba por contarle sobre el grabado, llamado también impronta, marca o enlace, su rostro se estremeció de dolor. Noelier se disculpa y le pregunta si está bien. Eve le aclara que está bien, pero no se dio cuenta de que tenía una herida. Noelier, apenado, le comenta que debió haberse lastimado al abrazarlo en su forma de dragón, ya que las escamas son muy afiladas. Se disculpa por ello. Nuestra protagonista rápidamente le asegura que no es nada, que casi está curado, y que incluso ni sangra. Sin embargo, Noelier empieza a lamer la palma de la mano de Eve, lo que ocasiona que ella se sobresalte y cuestione qué está haciendo. Noelier le explica que los fluidos de los dragones tienen propiedades curativas, y que eso la ayudará a recuperarse. Luego de su explicación, continuó lamiendo la mano de Eve, aunque ella le pedía que parara. Tras finalizar, Noelier le pide que mire su mano, señalando que ya está completamente curado. Eve se sorprende porque tiene razón, pero preocupada, le pregunta si siente mucho calor, ya que tiene la cara muy roja. Noelier le responde que sí, siente un calor insoportable, y expresa que no entiende por qué sigue ardiendo, si las manos de ella lo están tocando. Nuestra protagonista le comenta que parece que solo con sus manos ya no es suficiente, y nerviosa, le pregunta si debería acercarse más. Noelier le responde que, por supuesto, y de esa manera, Eve termina en su regazo. Envuelve en sus brazos a Noelier y le pregunta cómo se siente. Noelier, con una sonrisa, le responde que todavía siente que falta algo y quiere un poco más. Eve le comenta que entonces ellos necesitarán estar aún más cerca. Nuestra protagonista recuerda que la marca se hace al morder el cuello de un dragón para poder crear un flujo de magia y así poder compartir ese poder. Y para poder hacerlo, primero tiene que liberar las restricciones. Pero justo en ese momento, la energía de Noelier es tan intensa que, si levanta la restricción, su magia podría desbordarse. Por eso, le dice a Noelier que necesita primero bajar la temperatura, y para hacerlo le da un beso. El beso termina prolongándose más de lo esperado. Ninguno de los dos se quiere soltar. Noelier se estaba dejando llevar, lo que ocasionó que Eve se sobresaltara. Noelier, apenado, le pide disculpas por haber perdido el control otra vez. Preocupado, le comenta que si sigue así, terminará lastimándola. Nuestra protagonista le comenta que él realmente no entiende nada, y le asegura que ella no besaría a alguien que no le gusta. Esa declaración sorprendió a Noelier. Eve no deja que diga nada y directamente le pregunta si quiere enlazarse con ella. Noelier, impactado, le pregunta si está hablando en serio. Nuestra protagonista le responde que sí, alegando que quiere estar con Noelier. Noelier le explica que será difícil, ya que ella es tan pequeña que no podría soportar el poder del dragón. Nuestra protagonista le pide que entonces lo tomen con calma y practiquen. Le dice que si se lastima en el proceso, él puede simplemente curarla como lo hizo anteriormente. Noelier le da la razón y termina aceptando. Luego de eso, la empuja directamente a la cama, y le comenta que ella es realmente sabia. Le preguntó, para poder comenzar con la práctica que ella sugirió, si podría ayudarlo. Eve le responde que, por supuesto, y mientras lo envuelve en sus brazos, le da un tierno beso. Mientras se besan, Noelier se está agitando, pero siente que no es suficiente.
Reflexiona que, aunque su único corazón se derrita por completo, quiere convertirse en uno con ella. Siente que el aroma refrescante y dulce de Eve envuelve su cuerpo por completo. Cree que quizás así se siente la paz que se dice que solo se encuentra en el compañero elegido. Por otro lado, también le preocupa si ella será capaz de manejar todos los deseos que él siente. Sin embargo, no lo sabrán a menos que lo intenten. Por eso le pregunta a Eve si le parece bien que pueda avanzar con lo siguiente. Pero se percata de que ella cayó profundamente dormida. Supone que debe estar exhausta por todo lo ocurrido, lo suficiente como para que sus orejas hayan aparecido. Aún así, se pregunta por qué tuvo que ocurrir en ese momento de todos los tiempos. Aunque viéndola plácidamente dormida, supone que no está tan mal. Porque eso quiere decir que, así como él recibe consuelo de ella también se siente a gusto con él. Mientras apoya su frente sobre la de ella, la llama su compañera. En el fondo siente curiosidad por saber qué pasará después de un beso y todo lo demás, pero primero la esperará pacientemente. Porque sabe que de ahora en adelante, ella será quien le enseñe todo eso. A la mañana siguiente, nuestra protagonista se despierta gracias a los rayos del sol. Confundida, se preguntaba si se había quedado dormida, porque sintió que tuvo un sueño increíblemente intenso. Al abrir los ojos, tiene una espectacular vista de Noelier. El cual, con una sonrisa, le pregunta si se ha despertado. Eve no se explica por qué la ropa de él está tan desordenada y suelta. Comprende entonces que no fue un sueño. Noelier la envolvió en sus brazos y le pidió que durmiera un poco más, ya que faltaba para el desayuno. Eve acepta e internamente se pregunta por qué esa clase de cosas pasa cada vez que despierta al lado de Noelier, aunque no es algo que le desagrade. Lo que no se explica es cómo ese hombre es tan hábil con el contacto físico, puesto que decía no saber nada. Intenta recordar hasta dónde llegaron la noche anterior. Pero justo entonces, sintió el movimiento de sus orejas, y su rostro palideció. Apresuradamente, alejó a Noelier y de manera torpe intentó cubrirse. Mientras temblaba, le rogaba a Noelier que mirase hacia otro lado. Le aseguró que podía explicar todo. Se pregunta internamente por qué demonios sus orejas salieron afuera, y le gustaría saber desde cuándo Noelier la estaba mirando. No sabe qué hará si él piensa que ella lo estuvo engañando. Creyó que lo mejor sería intentar convencerlo de que planeaba contárselo pronto. Noelier, con una cálida sonrisa, le pide a Eve que, por favor, le acaricie su cabeza. Eve se muestra confundida y cuestiona por qué actúa como si nada hubiera pasado. Noelier le pide que no se preocupe, asegurando que los dragones están incondicionalmente atados a su compañero, sin importar quién o qué sean. Eve le pregunta si de verdad le parece bien eso, aunque ella sea de esa raza, e incluso si fuera el lobo malvado que le robó su corazón. Noelier le asegura que eso es cosa del pasado. Mientras la abraza, le pregunta si, además, no fue ella quien dijo que se quedaría a su lado. Le cuenta que eso sería como haber recuperado su corazón. Eve, aún preocupada, le pregunta si no está enojado porque le mintió. Noelier le comenta que está seguro de que debió haber tenido sus razones. Eve expresa su confusión, le dice que no entiende por qué es tan amable con ella. Noelier le responde que es porque la ama. No le importa lo que una leyenda diga, lo único que le importa ahora es que la quiere a ella. Le ruega a Eve que, por favor, le permita quedarse al lado de ella. Nuestra protagonista le cuestiona cómo puede confiar tan fácilmente en las personas. Expresa que le preocupa que alguien lo engañe. Mientras lo besa, le comenta que es por eso, que tendrá que convertirse en la compañera de Noelier y protegerlo. En el fondo se pregunta por qué tardó tanto en darse cuenta de que los ojos y el corazón de él siempre habían estado dirigidos hacia ella. Ahora desea también armarse de valor porque quiere soñar con la eternidad al lado de él. Es por eso que le expresa que quiere enlazarse con él. Le pregunta si le puede dar la llave de vinculación. Noelier le pregunta si de verdad está dispuesta a crear un enlace con él, le comenta que no puede ni expresar lo feliz que eso le hace. Sin embargo, explica que en ese momento, es difícil que puedan llevar a cabo el enlace. Eve le pregunta si es por la fiebre, pero Noelier le responde que ese no es el problema, es porque la llave está en el mundo humano. Eve, confundida e impactada, le cuestiona por qué está justamente ahí. Noelier le pregunta si sabe que la razón por la que el reino de las bestias y el reino humano fueron separados, fue por la guerra.
le cuenta que el primer líder dragón lamentó profundamente haber sido la causa de la guerra. Por eso, para prevenir que eso ocurra de nuevo, se selló con una restricción y entregó la llave al rey de los humanos en quien más confiaba. Eve le sugiere que vayan de inmediato a recuperar la llave. Aunque sabe que, por supuesto, no se la darán fácilmente con la excusa del tratado de paz, cree que puede convencerlos si demuestra que puede controlar la fiebre. Noelier le dice que no, y que preferiría que ella no fuera a ese lugar. Porque hay algo que debe saber del rey de los humanos, pero antes de que lograra terminar, fue interrumpido por alguien tocando la puerta. Se trataba de Rachel, quien buscaba a Eve. Nuestra protagonista se pone nerviosa y le pregunta a Noelier qué debería hacer con sus orejas para que Rachel no la descubra. Noelier trata de explicar que no habrá problema con eso. Pero Eve expresó que quería contárselo ella misma a Rachel primero. Noelier comprende, entonces, que no es necesario revelar que Rachel ya sabía sobre su verdadera identidad. Así que decide buscar una alternativa y la cubre con una manta. Le asegura que con eso estará bien. Luego le pide a Rachel que entre. La pequeña entra molesta y le cuestiona a su hermano por qué la hizo esperar tanto. Al ver a Eve cubierta en una manta, les pregunta por qué están así. Noelier le pide que guarde silencio y le explica que Eve todavía está dormida. Rachel le pregunta si no cree que Eve está incómoda y con calor. Noelier lo justifica diciendo que es porque Eve siente frío fácilmente. Rachel le pregunta entonces por qué él está desvestido de esa manera. Noelier le explica que eso es porque él siente calor fácilmente. Rachel piensa que la explicación es lógica, por eso le dice que volverá más tarde, aunque está segura de que escuchó la voz de Eve cuando estaba en la puerta. Noelier le susurra a Eve que lo lograron. Una vez Rachel se retiró, Noelier le informa a Eve que ya puede salir. Nuestra protagonista le pide disculpas y le promete encontrar una manera de explicarlo para que nadie se sobresalte. Noelier le pide que no se preocupe porque todo estará bien. Porque mientras él esté en ese lugar, nadie puede negar su existencia. Días atrás, en el mundo de los humanos, en el Palacio Real. La reina de los humanos le pidió a una informante que le dijera de nuevo lo que acababa de decir. La informante le comunicó que las mentiras de las sirenas habían quedado completamente expuestas. Se dice que la verdadera sirena habría reclamado la posición de líder del este y estaría corrigiendo los errores que se cometieron. Además, la persona que había ayudado a la sirena a revelar la verdad era la compañera del líder del sur. La reina, asombrada, le preguntó si acababa de decir compañera. La joven le respondió que sí, que esa compañera fue quien rompió el lavado de cerebro de las sirenas, y se dice que apareció una luz azul cuando lo hizo. La reina se tambaleó y comentó que eso era imposible. No podían ser verdad las palabras de ese dragón. Luego le ordenó a la joven que le trajeran a la compañera del líder del sur, con la máxima cortesía. La joven pelirroja aceptó y se retiró. Una vez que se quedó sola, la reina, mientras miraba un cuadro, apenada, expresó que no podía ser que Aiden hubiera muerto. De vuelta en la actualidad, en el castillo del sur. Eve, frustrada, le dice a Noelier que ya han pasado varias horas y aún sus orejas no desaparecen. Si continúa de esa manera, no podrá moverse y tendrá que quedarse atrapada en la habitación. Noelier le comenta que eso no le importaría. Pero le pide que no se preocupe demasiado, le asegura que la gente del sur de verdad la aprecia mucho. Eve aún se siente frustrada, aunque está agradecida. Noelier le sugiere, si todavía se siente inquieta, que use una capa. Eve acepta y comenta que por ahora es la mejor opción. En el fondo piensa que no puede quedarse encerrada en la habitación para siempre, ya que necesita ir al mundo humano lo más pronto posible para conseguir la llave que levanta las restricciones. Pero cree que si se mueve imprudentemente, podría causar un gran alboroto. Por el hecho de que no hay manera de que el rey de los humanos pase por alto que un lobo entre en el reino de los humanos, dada la guerra pasada. En ese momento, desde la puerta, la doncella Julie le pregunta a la señorita Eve si se encuentra dentro. Nuestra protagonista supone que Julie está allí para ayudarla a arreglarse. Como no puede seguir fingiendo que duerme, le pide a Julie que entre. Julie le agradece y entra. Eve se pone nerviosa porque se olvidó de la forma en que Noelier está vestido. Cree que eso puede causar malentendidos. Como Julie tiene una imaginación vívida igual que ella, se pregunta qué pasará si se desmaya debido al impacto. Nerviosa, intenta explicarle la situación,
pero Julie la interrumpe y, con un semblante frío, le pide que no se preocupe porque no le molesta en absoluto. Esa extraña respuesta de Julie puso en alerta a Eve. No se explica por qué no está reaccionando. Julie le informa que ha preparado agua caliente para la señorita, justo como le gusta, y le pide que vayan juntas al baño. Nuestra protagonista exclama que no quiere bañarse y se aferra a Noelier. Noelier se muestra confundido. Eve comenta que, si se baña, tendrá que separarse de su marido. Y mientras le guiña un ojo, le pregunta a Noelier si no es verdad que él tampoco quiere separarse de ella. Noelier le sigue el juego y expresa que si su esposa lo dice, no puede resistirse, y pide que no lo tiente demasiado. Eve le recuerda que hay gente mirando. En el fondo se siente mal por hacerlo actuar de manera rara. Pero está segura de que hay algo extraño con Julie. Por alguna razón no reacciona en absoluto como lo haría. Si fuera la Julie de siempre, se habría sobresaltado y rápidamente habría salido corriendo. Por eso quiere ponerla a prueba. Le cuestiona hasta cuándo planea quedarse parada allí. Le dice que debería irse en ese momento, porque ellos aún tienen muchas cosas que hacer. Julie le responde que entiende. Antes de que se retire, Eve le pide que traiga algo de té más tarde, el mismo que solía tomar después de pasar la noche con su marido. Julie se muestra confundida y pregunta cuál. Eve le dice que ya lo debe saber, las hojas de té especiales que ella trajo de su tierra que eran excelentes para la recuperación, últimamente no puede relajarse sin ellas. Julie le responde que entiende y promete prepararlo. Una vez que se fue, Eve se aleja de Noelier y le pide disculpas por esa inesperada actuación. Noelier le dice que está bien y que, de hecho, fue bastante entretenido. Pero, ahora que lo piensa, le comenta que no tienen un té especial que toman aparte. Le pregunta si no es así. Nuestra protagonista le responde que no lo tienen, y que solo lo dijo para confirmar algo porque sintió una extraña incomodidad hacia Julie. Señala que Julie le creyó una mentira en la que normalmente no caería, y que también percibió una sutil sensación de incomodidad, algo que no es propio de Julie. En ese momento, se percata de una extraña hoja en el piso. Noelier agarra la hoja y se pregunta por qué hay una hoja de bestia zorro en ese lugar. Una bestia zorro, en la historia original de la Caperucita Roja, fue la responsable de empujar la relación entre Saioun y Rachel al desastre. Ella podía moverse libremente entre el mundo humano y el mundo de los hombres bestias usando hojas que cambiaban de forma, y cuando Rachel, cegada por la ira, arrasó con todo, el rey de los humanos envió a la bestia zorro para infiltrarse en el sur. El zorro, buscando la debilidad de Rachel, descubrió a Saioun, quien estaba cautivo. Y sintiendo un poco de simpatía, le propuso escapar juntos usando su magia de transformación, pero Saioun le respondió que no podía irse. Aclarando que, a menos que matase con sus propias manos a Rachel, quien asesinó a su hermana, él se quedaría a su lado. Saioun estaba perdido entre el amor y el odio. En ese momento, Rachel escuchó toda la conversación, y la relación entre ambos se quebró. Tristemente, se dio cuenta de que no había manera de que Saioun pudiera amarla. Pero Eve ahora se pregunta por qué el zorro, que apareció casi al final de la historia original, se infiltró en el sur tan pronto. Le pregunta a Noelier si el zorro vino a buscarlo a él, pero de ser así, porque de todas las personas se transformó en Julie, en vez de alguien de su círculo cercano. Noelier le comenta que es probablemente porque el rey está apuntando hacia Eve. Nuestra protagonista se muestra confundida. Según recuerda, el rey humano usa varios tipos de magia y odia a los hombres bestias. Entonces se pregunta por qué la está buscando a ella, quien proviene del mundo de los hombres bestias. Le pregunta a Noelier si será que planea usarla como punto débil de él. Noelier le responde que no es eso. Y mientras toma su mano, le comenta que hay algo que debe contarle. Eve se percata de que Noelier está temblando. Noelier le dice que ella una vez le habló sobre su padre y después de eso, él fue a visitar al rey humano. Nuestra protagonista le pregunta por qué y qué relación tiene con su padre. Noelier le cuenta que la magia del rey tiene el mismo resplandor azul que la magia de ella. De repente, Eve recordó algo del pasado. Recordó a su padre mostrándole magia cuando su madre tenía problemas para salir afuera mientras estaba embarazada de Saioun. Eran flores que brillaban con una luz azul cristalina. Le gustaría saber qué relación tiene el rey humano con ella. Le pregunta a Noelier si podría ayudarla, y le cuenta su plan. Noelier acepta, ya que es lo que Eve desea.
Luego de eso, hace aparecer su fénix, Lu, para pedirle un favor. Nuestra protagonista, ahora que lo piensa, es la primera vez que escucha el nombre del fénix de Noelier. Unas horas más tarde, Julie le informa a Eve que trajo su almuerzo. Nuestra protagonista le pide que entre. Mientras Julie le servía la comida, se disculpó porque se acabaron las hojas de té que le pidió, pero le comenta que trajo otra variedad. Eve le dice que es una lástima, pero no se puede evitar. Le pregunta si, por cierto, tiene platos extras. Julie le responde que hay algunos de reserva en el carrito, y le pregunta si necesita más. Eve le cuenta que escuchó que la reprendieron porque ella se fue al este sin avisar. Se siente muy mal por ello y por eso pregunta si le gustaría almorzar con ella ese día. Julie le pregunta cómo podría una simple sirvienta comer con su maestra. Nuestra protagonista le asegura que Julie no es una simple sirvienta, es alguien importante para ella. Además, le cuenta que hay algo que le gustaría preguntarle. Ha escuchado cosas extrañas sobre el rey de los humanos en el este, y quiere saber si ella sabe algo al respecto. Julie termina aceptando. Una vez sentadas para almorzar juntas, Julie le pregunta entonces qué rumores escuchó sobre el rey humano. Eve le pide que primero coman, no hay que apresurarse. Y le comenta que si alguien la viera, pensaría que es una espía. Luego le aclara que es una broma, y que solo está actuando de manera sospechosa. Julie se disculpa y le pide que coman antes de que se enfríe. Eve le cuenta que especialmente le pidió al chef que preparara esa crema de calabaza y zanahoria porque escuchó que a Julie le gustaba. La persona que se hace pasar por Julie se pregunta si le habrá puesto algo en el plato. Aunque tiene resistencia a la mayoría de los venenos, no quiere enfermarse. Aún así, necesita escuchar las dudas de Eve sobre el rey, así que piensa que debe comer rápido y acabar con eso de una vez. Desea que no sea un veneno doloroso, pero al probar la sopa se percata de que no tiene nada raro, es más, está delicioso. Eve le pregunta qué tal sabe y le recomienda comerlo con la ensalada. Julie acepta y piensa que se preocupó tanto por nada. Pero al probar la ensalada, su forma cambia a la de un zorro. Eve, contenta, expresa que cayó en la trampa, y al ver el zorrito temblando, le comenta que debe estar sorprendida porque es su primera vez comiendo hierba instintiva. Mientras intenta meterla en un saco, le dice que para calmarse y recuperarse del shock, lo mejor sería tomar una siesta. Una vez que terminó de poner a dormir al zorro, Milla le comenta que no puede creerlo y les pregunta a ambos por qué demonios la trajeron solo para secuestrar un zorro. Ahora es cómplice sin quererlo. Nuestra protagonista se disculpa y le explica que solo quería conseguir la hierba instintiva, no esperaba que trajeran a Milla. Milla, embobada por sus caricias, le dice que lo dejará pasar por esa vez. Posteriormente, Noelier le recuerda a Eve que necesitan irse pronto. Eve le dice que eso es cierto, porque si van al mundo humano sin usar un portal, tomará más tiempo. Esa conversación fue escuchada por Rachel, la cual, preocupada, le pregunta a Eve a dónde se está yendo. Eve intenta explicarle, pero Rachel, con la voz quebrada, le pregunta si hay algo que no le guste en el sur. De ser así, promete cambiarlo todo. Por eso le pregunta si podría quedarse en el sur, y le ruega que no se vaya. Nuestra protagonista comprende que Rachel tiene miedo de que vuelva a desaparecer sin decir una palabra como la última vez. Se da cuenta de que siempre ha dejado a esos hermanos inquietos con la excusa de que es una situación urgente. Pero esa vez no quiere hacerlo de esa manera. Así que decide ser honesta con la pequeña. Mientras la abraza, le cuenta que solo se va a ir por un momento para poder salvar a su hermano. Le promete que volverá pronto, porque ese es el lugar donde pertenece, donde están todos. Rachel le dice que entonces debería lanzar un hechizo de preservación, porque esa corona de flores no debe marchitarse antes de que vuelva su hermana. Promete esperarla. Unos días después, en el Palacio Real del Reino de los Humanos. La bestia zorro ingresa en el palacio y pregunta si su majestad está dentro. Un guardia le responde que sí, la está esperando en el interior. En el interior, la reina les recuerda que les pidió que lo trajeran con la máxima cortesía, no con esa rudeza. La bestia zorro se disculpa con su majestad por su falta de habilidad. La reina le dice que es suficiente, no necesita seguir actuando. Luego de eso, usa su magia para quitarle el disfraz a Eve y a Noelier. Se disculpa con ellos por haberlos hecho caminar todo ese trayecto, y por haber causado daños a su asistente de confianza.
Explica que quería conocer a Eve en persona, pero esa era la única manera que se le ocurrió. Nuestra protagonista le pregunta a su majestad por qué la ha mandado a llamar. La reina le comenta que hasta el rostro que tiene es idéntico, e incluso la forma en que maneja la hierba. Ella es exactamente igual a Aiden. Eve, mortificada, le pregunta cómo es que conoce ese nombre, el nombre de su padre. La reina se presenta como Teresa Azurel, su abuela paterna. Nuestra protagonista piensa que es imposible. No puede creer que el rey de los humanos, esa persona enfrente, sea su abuela. Siempre pensó que su padre era un plebeyo sin apellido que terminó en el reino de las bestias por casualidad. Pero recuerda que Noelier anteriormente le contó que la magia del rey humano tenía un tono azul similar al de ella. Aún así, aunque se lo haya explicado, todavía no lo entiende. Eve le pregunta a la reina por qué la está buscando ahora. Porque si de verdad eran familia, debió haberlos buscado cuando su padre aún vivía. La reina comprende entonces que efectivamente su hijo ha muerto, y con la voz entrecortada, le comenta que parece que tendrá que empezar desde el principio. Mientras le tiende la mano, le pregunta si le concedería la oportunidad de explicarlo. Eve se muestra vacilante, pero Noelier la anima asegurando que todo estará bien, porque él la estará esperando. Nuestra protagonista le dice que está bien y promete volver. Luego de eso, toma la mano de la reina. La reina libera su magia y una aura azul las envuelve. En ese lugar, Eve puede ver a su padre de pequeño. La reina le explica que ese lugar es un fragmento de sus memorias del pasado. Es la historia entre su padre y ella. Como sabe que no podrá confiar en su palabra, debe mostrárselo para que lo vea con sus propios ojos. Eve reflexiona que su padre siempre estaba sonriendo, pero de niño, parecía muy triste. En el recuerdo, unos niños, que eran sus hermanos, lo estaban molestando. Le preguntaban si era tonto, ya que no se explicaban cómo ni siquiera podía hacer un hechizo tan simple. Aiden, cabizbajo, les respondió que hacía lo mejor que podía e intentó usar su magia. Sus hermanos se rieron, y le aseguraron que su madre estaría decepcionada de él. En ese momento, apareció la reina para reprender a los hermanos, alegando que nunca les enseñó a actuar de esa manera. Les recordó que ya les había dicho que los hermanos debían apoyarse entre sí. Y les aseguró que lo único que la decepcionaba era la actitud de ambos. Los niños se disculparon y se fueron. La reina le explica a Eve que Aiden nació con una magia débil y, aunque ella intentó compartir su magia con él, no sirvió de nada. Pero la magia no era lo único importante. Él era bastante bueno con la herbología, y había muchas cosas que podía hacer. Por otra parte, después de ese día, simplemente lo dejó solo, porque entre más ella intervenía, Aiden llegaba a odiarse más a sí mismo. Hasta que un día, Aiden conoció a la que sería la madre de Eve. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.